Ya cayendo en el tema de economía, lo primero que yo quiero combatir es el concepto de explotación. En un mercado libre no existe explotación. Y esto es algo que dice Miguel Ancho Bastos, que es un profesor genial español que pueden buscar en las redes, que lo explica mucho más coherente que yo, pero que yo quiero dar mi opinión al respecto. ¿Y por qué no existe explotación? Donde único existe explotación es cuando hay represión por medio. Quizás a través del Estado, que sí existe explotación en el Estado socialista de Cuba, siempre ha existido durante 65 años con sus campos de concentración, la SUMAP, donde te obligan a trabajar en las escuelas al campo, etcétera. Eso es explotación. Pero en un mercado libre, donde existe libertad de oferta y demanda, donde existen reglas de juegos iguales para todos, no existe explotación. Porque usted cobra, no puede cobrar más ni cobrar menos de lo que usted merece. ¿Y por qué digo esto? Quizás para cada uno de nosotros somos unos genios y merecemos mucho más de lo que cobramos, sí, pero no podemos atacar a quien nos da la oportunidad después en un mercado libre de ofrecernos por lo menos la ventaja de comenzar a ganar y de ganar algo. Porque en un mercado libre usted gana y yo gano. Gana el empresario, que es este héroe moderno tan mal, que tan mala prensa tiene, que es el que crea los empleos, y gana el empleado. Porque siempre yo pongo el ejemplo, y lo puse ayer, y hoy quiero abundar de nuevo en este ejemplo, que es el ejemplo del bar, donde yo de buenas a primeras voy a un bar a buscar pareja. Y cuando llego al bar, yo que ya voy viejo, calvo, quizás canas y que lo único que sé es de estos temas políticos, me siento en el bar y le digo a una dama que encuentro allí, venga, que yo sé mucho de masonería y le voy a hablar de la diferencia entre la escuadra y el compás, el simbolismo en la bandera de masonería y ella me dice, echa para allá, ¿qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando tú? Y entonces voy con otra y voy con otra hasta que nadie me acepta y termino la noche con la única que me da la oportunidad, que quizás en un antro me la encuentro, que está borracha o que es la más fea de todas las que yo he intentado, porque voy bajando, 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 hasta que alguien me acepta. Luego llegamos al hotel y yo empiezo a ofenderle, a decirle, tú te aprovechas de mí, tú que te estás aprovechando de que yo, y ella me dice, güey, espera un momento, yo no me estoy aprovechando de ti, tú le preguntaste el resto, ¿verdad? Nadie te aceptó, nadie te dio la oportunidad, yo te lo estoy dando y me estás ofendiendo a mí. Esto es tú tampoco eres Brad Pitt. Yo, por ejemplo, soy más joven que Brad Pitt y quizás si vamos los dos al bar, Brad Pitt seguro va a ligar antes que yo. Entonces, cada cual en un mercado libre de oferta y demanda tiene ni más ni menos de lo que te corresponde. Quizás si yo soy una persona diferente que ofrece otras cosas, a lo mejor yo tengo otro valor en el mercado y en ese mercado libre a mí me van a dar o yo voy a tener el pago que yo creo que debo tener. Lo mismo pasa en el mundo laboral. Yo quiero trabajar en Tesla, por ejemplo, y quiero ganar $250,000 al año, o digamos en el puerto, estos señores que están de huelga ahora, y quiero ganar 250,000 al año, pero cuando voy a aplicar por ese empleo no me lo dan. Y no me lo dan porque ellos entienden que yo no tengo el valor de mercado que vale 200,000 al año y me quieren dar, no sé, 50,000, que dicho sea de paso, 50,000 es el promedio del salario en la Florida de los empleados. Así que imagínese usted qué alto es el promedio de salario acá, pero eso es un dato extra. A donde voy es, en el mercado libre no existe explotación porque se basa en un intercambio donde no hay coacción, donde nadie le obliga a usted a aceptar el trabajo y el empleador no tiene por qué aceptar. eh, Ambos se ofrecen, entran a la negociación y ambos salen ganando. El empleador con su esfuerzo y usted con su salario. Todos los que emigramos comenzamos de abajo. Yo venía con mi título de abogado. Yo venía con mi trayectoria intelectual de Cuba y yo vine acá y yo no podía aplicar a FIU aquí en Miami, a la Universidad Internacional de la Florida aquí en Miami, porque no me iban a aceptar. ¿Dónde empecé? En la construcción. ¿Cuánto ganaba yo? El mínimo. ¿Dónde empecé? En un mercado, porque así uno entra al mercado laboral. Todo lo que hemos emigrado con los pies en la tierra, porque hay muchos que emigran y piensan que van a venir acá a ejercer de doctores, de ingenieros, y al cabo del tiempo reciben un baño de humildad y saben que tienen que empezar de cero. Por lo tanto, ese es el primer concepto que yo quiero dejar bien establecido. Usted en un mercado libre no lo explotan. Usted no puede ofender y maltratar al que le da la oportunidad de cobrar algo, de salir adelante, de comenzar, porque todos comenzamos. Una vez que usted desarrolle habilidades, desarrolle conocimientos, conozca y tenga más valor de mercado,
usted va a ir subiendo en la escala laboral hasta que usted sea dueño de su tiempo, de sus empresas o llegue al punto que usted quiere llegar. Así yo de la compañía. Ningún recién graduado. Yo tenía incluso empleados que trabajaban para mí. Yo, no para mí, trabajaban subordinados a mí, porque yo trabajaba en Vonage, que fue una compañía de telefonía antes de entrar a T-Mobile por más de 10 años. Y yo tuve empleados allí. Yo era manager allí en Vonage. Y yo tenía empleados que eran graduados de psicología en FIU, aquí en la Universidad de Miami, que ganaban mucho menos que yo en salario trabajando para Vonage. Y estos son casos reales de mi vida y ellos tenían la deuda que tenían que pagarle a la universidad de psicología porque nadie les daba trabajo como psicóloga. El caso de una muchacha que no digo su nombre por razones obvias, pero que es un caso que existió que yo viví. Y ella me decía, yo soy psicóloga graduada en este país, perfecta bilingüe, porque además nacida acá, perfecto inglés, pero perfecta en español también, y trabajaba subordinada a mí, que era un recién llegado. Yo tenía 3 o 4 años de haber llegado de Cuba, quizás 2 años, algo así. La cosa es que el mercado te va dando la oportunidad para ir subiendo en escala, para ir subiendo en valor y para que te valoricen más los empleadores. Y es así como funciona, no hay explotación. Este es el primer concepto que quiero dejar claro y abrir a debate si alguien tiene a bien debatirlo. Esta es mi opinión. No existe explotación a menos que intervenga la coacción, que es la violencia, que yo lo obligue a usted a trabajar para mí, a esclavizarlo, que es lo que pasa con Cuba, que es lo que pasa con los médicos cubanos que salen explotados de Cuba, los profesionales de cualquier sector que salen en estos convenios internacionales fraudulentos y esclavizadores, con México, por ejemplo, que teniendo tantos médicos en el desempleo, han aumentado la cifra de médicos cubanos en México en los últimos años con AMLO y con estos tratados bilaterales con el comunismo en Cuba, de los cuales son cómplices. Han aumentado los médicos, desplazando a muchos médicos mexicanos que están en el paro y quejándose de los salarios incluso que supuestamente le pagan a esos médicos cubanos en México, pero que sabemos todos que solamente perciben una fracción porque el resto se lo queda a la dictadura, porque es un negocio. Es lo que pasa con el deporte y los deportistas que estábamos viendo ayer en noticias que estaban en estos scouts, viendo los ojeadores el viernes y sábado en el latinoamericano a ver a quién se llevaban como talento nuevo del béisbol. Y así ha pasado y sigue pasando en Cuba durante estos 65 años. Eso es explotación. Pero en un mercado libre, donde vivimos la mayoría de los que nos fuimos de Cuba, la mayoría, a pesar de los pesares y del país en que viva, en un mercado libre no existe la explotación. Usted gana según usted valga. Y si usted cree que vale más, aplique para los lugares donde pueden pagarle más y van a aparecer esas oportunidades. Si usted cree que vale X, usted aplique, desarrolle su conocimiento, tenga valor de mercado y le aseguro que va a llegar a donde usted quiera. Porque la explotación no existe. Vamos a quitarnos eso de la cabeza porque es la única forma que a través de esta paradoja o esta historia, fábula del bar, uno entiende que termina agradeciéndole a quien le da la oportunidad. Y gracias a Dios que existen esos empleadores que le dan oportunidades a personas con quizás menos experiencia, menos conocimiento, como los recién graduados, como los jóvenes, como los emigrantes, porque cuando uno piensa en la explotación, cae en el discurso de la izquierda de manipulación, de divide y vencerás, donde creemos que nos están explotando cuando en realidad nosotros pactamos con ese empleador que nos pagara lo que él determinaba y nosotros aceptamos porque no teníamos otra alternativa en el mercado. Dejando esto por sentado, vamos al salario mínimo. El salario mínimo, y no se lo quiero dar en una perorata, no quiero enrollarme mucho, le preparé los puntos específicos de por qué el salario mínimo tiene efectos negativos en, en el empleado, sobre todo en la persona, en el obrero, como que usted quiera llamarle, en el trabajador. Porque el salario mínimo es un desastre, es una ideología que nos han metido con esta propaganda marxista que surgió en 1894 en Nueva Zelanda y 96 luego en Australia, que era siempre para favorecer o intentaba favorecer a los empleados más viejos. Primer punto de por qué efectos negativos tiene el salario mínimo es el desempleo. El salario mínimo causa desempleo porque en la práctica vemos que el empleador, al aumentarle los costos, tiene que sacar a trabajadores. Y les voy a poner un ejemplo al final de esto que estoy aquí citando, que son varios puntos, son 5 puntos, y que quiero que lo tengan claro porque son los argumentos que defienden por qué el salario mínimo vote siempre en contra de los salarios mínimos. Y yo entiendo que suena raro, pero créanme, el camino del infierno está lleno de los pequeños detalles.
y está empedrado de estas cosas, de estas palabras edulcoradas que terminan empobreciendo y acabando con sus libertades y desfavoreciéndolos. Yo incluso recuerdo que la Constitución del 40, esta Constitución cubana, que siempre hablan en la historia que fue una constitución buena, fue un desastre, entre otras cosas, porque además de la influencia socialista y comunista que tuvo, marcada, horrible, se reflejó en la referencia al salario mínimo en su artículo 61. Este es un tema que yo he desarrollado en otros videos que les recomiendo ver, pero que toco cuando ustedes quieran, porque yo soy un ferviente, eh, yo ataco a la Constitución del 40 como una constitución nefasta para Cuba, causante de todo el mal que vino después, incluyendo al comunismo en Cuba. Pero regresando al tema, causa desempleo porque a usted tienen que despedir a empleados porque todo funciona en el cálculo marginal, que es esta teoría que apareció justo cuando Carlos Marx saca el Capital en el 68, 1868, y que él jamás se murió sin poder refutar, por eso no sacó el tomo 2 ni el tomo 3 del Capital, que esto se sabe en la historia, porque llegaron los austriacos y le demostraron a él que el cálculo marginal era más importante que la plusvalía y este plusvalor y esta teoría loca que Marx desarrolló. Sabemos que cuando aumentan los costos, aumentan los gastos y al aumentar los gastos del inversionista, tiene que tomar medidas y entre las medidas está el desempleo. Usted va a prescindir de la carga laboral siempre y cuando se pueda, porque es una de las fórmulas de evitar el aumento de los gastos de su inversión. Quien conoce de economía, quien vive en un mundo libre, quien ha tenido oportunidad de desarrollar empresas y verlo desde la otra perspectiva, desde la perspectiva del empleador y del inversionista, sabe que usted hace cálculos económicos. La empresa, todos los sectores ganan lo mismo. Eso que dicen, bueno, este sector gana más que este, no, no. Es todo a través de cálculo, gastos y márgenes de ganancia. Usted tiene ingresos, usted tiene gastos y usted tiene dentro de los gastos muchos parámetros como inversión, etcétera, que tiene que tener en cuenta y tiene el margen de ganancia. Lo que calcula el inversionista es el riesgo en este margen de ganancia, que es la ganancia, que es lo que le permite a él tener valor por lo que está aportando. Cuando usted aumenta el salario mínimo, aumenta los gastos y como aumenta la tarifa de gastos, disminuye las ganancias. Al disminuir la ganancia, el empleador, el empresario tiene que tomar medidas para paliar esto que está pasando con su inversión, porque nadie invierte $10 para gastar 12. Todos invertimos $10 para ganar 2 y gastar 8 en los diferentes cuestiones, porque además, cuando usted es un empresario ambicioso, que es la teoría que siempre maneja la izquierda, que usted quiere enriquecerse y quiere ganar más que los demás, el libre mercado lo estabiliza. Digamos que yo quiero soy un buen empleador, soy un buen empresario y quiero pagarle por encima de la media de lo que dice el mercado a mi empleado. Si la media es $10, digamos que yo quiero pagarle 20, porque yo soy bueno, yo soy de estos izquierdosos, yo soy Soros, bueno entre comillas, entiéndame la ironía, y quiero pagarle 20. ¿Qué pasa con ese empleador? Se va a la quiebra, ha pasado en la historia, porque si usted aumenta los gastos, disminuye la ganancia y por lo tanto tiene más gastos que lo que ingresa. Y eventualmente eso repercute en cada sector de su negocio que termina teniendo menos tecnología, menos servicios, menos eficiencia, menos ganancia y menos todo con la capacidad, menos capacidad de pedir crédito porque la capacidad de crédito que usted tiene, los que somos inversionistas sabemos eso, es cuando el banco ve la ganancia que usted tiene y en qué invierte su ganancia. Si usted tiene ganancia para pagar nuevas líneas de crédito para expandir su negocio, crear nuevas tiendas, nuevas sucursales, desarrollar determinada industria, solamente le van a dar líneas de crédito cuando usted sea capaz de demostrar determinadas ganancias. Si usted aumenta los gastos porque usted dice que es bueno y usted va a pagar más a los empleados de lo que establece el mercado. El mercado establece siempre una cifra que es la del mercado. No hay nadie que pueda decir lo que gana o no alguien lo que es justo o no. Eso depende de donde usted viva, depende de lo que conozca. No es lo mismo lo que gana alguien en China que alguien en Cuba que alguien en Estados Unidos. No es lo mismo la circunstancia y lo que los gastos que tiene un empleador, un empresario en cada uno de los lugares. Lo que yo gano aquí hoy en Miami con las circunstancias actuales de este gobierno nefasto que ha tenido Biden,
que ha empobrecido la economía o esta huelga que está pasando. Es lo que yo voy a ganar hoy aquí en mis circunstancias reales, no en las ideales. No podemos poner un salario mínimo internacional porque eso es una aberración. Usted no puede topar precios, no puede, porque rompe con las reglas del mercado que son leyes naturales. Por eso el mercado es una creación tan genial del ser humano, es algo que se expande de esa forma porque al tener reglas naturales provoca desarrollo, provoca competitividad, provoca toda la expansión y todo lo bueno que nosotros sabemos. Ese es el primer motivo, desempleo. Lo segundo, consecuencia negativa que tiene, es la inflación. Al subir los salarios, suben los gastos y por lo tanto suben los precios. Porque otra forma que el empresario, si puede poner la imagen, por favor, inflación. Ahí está. Al subir los gastos, usted tiene que buscar la fórmula como empresario de que esto se compense de alguna forma, porque ya el cálculo marginal que hizo el empresario ya está determinado por los gastos que estaba establecido en su negocio y el margen de ganancia que tiene. Pero aumentar los gastos, al aumentar estos gastos, a usted tiene que aumentar algo o disminuir en desempleo o aumentar los precios y al aumentar los precios usted crea inflación. ¿Qué es esto que pasa cuando necesariamente usted tiene que pagar más por el producto final en una sociedad libre de mercado libre? Esto es fácil de entender. Suben los costos, suben los salarios a salario mínimo, sube los costos y sube los precios también. Y eso termina empobreciendo, termina creando inflación, que es este aumento desmesurado que hay, por ejemplo, en sociedades como la cubana, como la misma sociedad norteamericana, que producto de estas leyes socialistoides que le están metiendo en la cabeza al ciudadano americano típico, al que estudia en las escuelas públicas y los cargan de estos mensajes socialistoides sin sentido económico, terminan teniendo la repercusión que tienen, que aumentan en un 40% los bienes de consumo en una sociedad, año tras año. La tercera consecuencia negativa que tiene, el tercer efecto negativo es la reducción de horas laborales. Yo tengo el caso específico de una amistad nuestra de la familia que trabaja en un nurse de personas adultas, en un home de ancianos. Ella es asistente de enfermera. Estaba ganando 13 pesos la hora, creo. Aumentaron el salario mínimo de esa especialidad en toda la Florida con estas leyes nuevas que hay. Lo aumentaron a $17 la hora. ¿Qué pasó? El empleador tuvo que empezar a reducir horas de trabajo para poder compensar este aumento de salario, donde necesitaba que una enfermera o una asistente de enfermera atendiera a 10 ancianos. Ahora esa misma enfermera tiene que atender a los 10 ancianos, pero en menos tiempo, para que le pueda dar en menos tiempo de trabajo. Es decir, si trabajaba 8 horas, ahora trabaja 6 o trabaja 4 para poder compensar este gasto adicional que tiene que hacer en salario. Esto que trae como consecuencias que ese negocio donde ella trabajaba, este lugar donde lleva trabajando varios años, ese es un caso de la vida real, ha tenido que pasar de dueño en dueño en los últimos 4 años de 3 dueños diferentes, porque el empresario ha tenido que vender el home, a pesar de ser un negocio relativamente lucrativo, un negocio que tiene buen desempeño y buenas ganancias marginales, ha tenido que vender el negocio porque no compensa el aumento de salario con las ganancias que está teniendo. Y ante esto lo ha decidido vender y vender y vender, hasta 3 ocasiones ha cambiado de dueño. Y al final la empleada, que es la persona esta que conocemos, ha visto reducidas sus horas y por lo tanto reducido su ingreso semanal. Cuando trabajaba 40 horas ganando $13 la hora, ahora trabaja menos y gana, por supuesto, menos, porque aunque gane más por hora, es menos en cuantía a final de la semana o de la quincena o del mes. Esto es otra consecuencia negativa. La cuarta consecuencia negativa es la reducción de la competitividad. Y esto es algo que se ve con el ejemplo claro de China y Estados Unidos. Si usted aumenta el salario mínimo en los Estados Unidos, ¿qué usted cree que hace el empresario de las manufacturas, de las empresas automotrices, de estas empresas de tecnología como Apple, etcétera? Se llevan sus compañías y con ellas sus fábricas y sus empleos a países que le garanticen un costo inferior al costo que le impone un salario mínimo en el lugar donde usted lo impone. ¿Esto que causa? Reducción en la competitividad. Te haces menos competitivo ante mercados que ofrecen mucho más libertad en cuanto a que desgraciadamente China, porque China sabemos que es un mercado controlado absolutamente por el Partido Comunista Chino,
que muchas ciberclarias tienden a ver a China como un ejemplo de comunismo y de socialismo y de éxito cuando es todo lo contrario. Seguro que no ha ido a China, seguro que no ha analizado las cuestiones de China, que para siempre yo pongo este ejemplo, que China no se respeta la propiedad privada. Nadie es dueño de su casa, no existe dueño de la tierra. Usted se la arrenda al Estado, el Partido Comunista es dueño de toda la tierra china, que eso es algo que se determinó desde Mao Zedong y es algo que sigue siendo así hoy en día. Por eso hay tanto control y tanta desinformación y tanto todo, porque al usted no tener derecho a la propiedad, usted no tiene derecho a defender la libertad y la vida. Y eso es lo que se ve siempre en China, pero la historia, la narración de estos medios de incomunicación masiva te cuentan una cosa que es completamente diferente, pero si usted habla con un chino, se va a dar cuenta si este chino es libre y si es no viene adoctrinado y dañado como viene el cubano, que a veces ni los cubanos libres en países libres se atreven a hablar contigo de las cosas que pasaron porque vienen con este miedo a la represión, que alguien lo escuche, que si me ven, que si me oyen, que si me tiene consecuencias si regreso, si a mis familiares le va a pasar algo, en fin. Si te encuentras a un chino libre, como me he encontrado yo, porque aquí a una, yo conozco a nacionalidades las que no me imaginé nunca. Yo tengo excelentes amistades con árabes, excelentes amistades con chinos, excelentes amistades con vietnamitas, con europeos, con latinoamericanos ni hablar. Los venezolanos, los panas míos, me cuentan cosas atroces de esa sociedad venezolana y además he viajado mucho, que eso ayuda siempre a conformarte una idea de lo que está pasando. Esa es la cuarta consecuencia negativa y todas estas consecuencias son sometidas a debate. El que intente o el que tenga una opinión diferente lo conversamos acá y sin tirarnos los calderos, porque yo soy bien tolerante. Yo admito, siempre y cuando haya respeto, obviamente, que siempre lo van a tener de mi parte, yo admito cualquier debate y cualquier opinión en contra. Quinta consecuencia negativa es el impacto desigual. Y esto es muy importante porque ¿qué pasa? Terminas empobreciendo al lugar donde le impones estos salarios mínimos porque no solamente empobreces a esa sociedad, digamos, si el estado de la Florida tiene un salario mínimo que es mayor al estado de Georgia, que es colindante acá con la Florida, las empresas van a llevar sus manufacturas allí porque el empresario está buscando el margen de ganancia, porque asume sus riesgos. ¿Y qué va a pasar? Se lleva los empleos, se lleva el flujo económico, se lleva esto que produce desarrollo en la sociedad. Y entonces, el impacto desigual que esto tiene es un impacto que causa no solamente este tema de que se llevan las empresas, que es más o menos lo que pasa con China, sino el impacto que tiene en el trabajador. Y el impacto desigual se da principalmente porque el salario mínimo ataca al empleado nuevo, al empleado que no está. Y es un ejemplo que les voy a poner ahora a continuación, que es bien claro en el argumento, que es un ejemplo del profesor Miguel Ancho Bastos, que el que quiera ver lo puede buscar en sus redes, en esto, porque él no tiene redes. Este es un señor bien old fashion, bien, no sé, anticuado, por decirlo de alguna forma, aunque es un genio de la economía y un genio de la política. Yo aprendo mucho de sus conferencias, que están todas en internet, muchas de ellas, en la Universidad Marroquín, o en donde quiera que las dé. Y él, este es un ejemplo de él que demuestra claramente este impacto desigual que tiene el salario mínimo. El salario mínimo solamente ataca a los nuevos empleados, a las mujeres, a los emigrantes, a los empleados jóvenes, a los recién graduados, son los sectores que se ven afectados principalmente por el salario mínimo. Y este es un ejemplo que les voy a poner, si puede la producción, para cerrar este asunto y que se entienda más o menos de lo que voy a hablar. Resulta que digamos que yo quiero hacer un muro en mi casa. Y este muro que voy a construir es un muro bien básico. Yo quiero hacer un muro y voy a emplear a alguien para que me construya este muro, que es un muro de cemento, ladrillos, es un muro básico, nada que requiera mucha tecnología. No quiero cámaras, no quiero que tenga instalaciones de agua ni de electricidad, porque es simple y llanamente un muro que esté a nivel, que esté recto y que me limite la propiedad con la otra propiedad o el lindero que sea. Voy a hacer este muro. Para este muro voy a contratar a alguien que me trabaje. Si yo trato de contratar a alguien con experiencia, el mercado establece que ese muro cuesta 100 pesos. Vamos a ponerlo así. Con un experto me costaría 100 pesos, me tomaría 3 días hacerlo. Ahora bien, si en el mercado, en un mercado libre, aparecen muchas opciones. Vamos a suponer que aparece una opción donde en vez de construirlo con este experto, un hombre mayor, un hombre que tiene experiencia, que lo va a hacer rápido, no necesita ayuda, él por su experiencia lo va a hacer en 3 días y me cobra 100 pesos, a lo mejor yo puedo buscar en el mercado
Puedo ir, que es muy famoso acá en Home Depot, aquí en mi ciudad o en otras ciudades de Estados Unidos, en el mundo entero, cada cual que se refleje en su sociedad. Aquí hay lugares donde uno va y busca empleados muy asequibles, muy económicos, porque son generalmente personas indocumentadas o personas que no tienen permisos de trabajo. Muchos cubanos que uno se encuentra en los Home Depots que están allí para pintarte la casa, recogerte basura y por X dinero en el día, lo que establezca el mercado, ellos van y hacen ese trabajo de labor en el día, tú le pagas, si ellos no son especialistas, y ellos se van, hacen su trabajo, ganan ellos y gana uno porque es más barato que contratar a un experto. Lo mismo pasaría. Si aparecen dos jóvenes, digamos, dos jóvenes inexpertos, más flojos, estos jóvenes, digamos que son más lentos, de estos que llevan, como dice Miguel Ancho Bastos, que llevan piercing, llevan tatuajes, pelo largo, más friki, esta gente bueno, entran al mercado laboral de manera muy precaria. Y entre los dos me cuesta $90 porque ellos cobran a 45 cada uno de acuerdo al valor que tienen en el mercado. ¿Cuál ustedes creen que yo como empresario contrataría? Al de $90, porque al pagarle 90 pesos me estoy ahorrando 10 y al final tengo el trabajo hecho y el trabajo me va a quedar igual. En definitiva, para mí me es negocio ahorrarme $10. Pero ¿qué viene? El obrero o el trabajador que gana 100, que es el experto, y dice, no, 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 eso es una explotación. Lo que están haciendo con ellos es una explotación. Y esto es algo que vemos mucho en diferentes sectores en el mundo libre. Generalmente se quejan los constructores de que los labor indocumentados, estas pequeñas compañías subcontratadas que hacen trabajo piecework, que es como se llama en el mundo de la construcción donde yo trabajé, porque a mí esto nadie me lo contó, esto yo lo he vivido. Los que hacen piecework, ellos por pedazos de trabajo, que es como se traduciría esto en español, cobran mucho menos, hacen el mismo trabajo y le es más negocio a los empleadores porque no tienes que pagarle seguro, hay una serie de beneficios para el empresario. Entonces, si viene el experto y dice, no, 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 están explotando a esos dos jóvenes, vamos a poner el salario mínimo a 55. El salario mínimo va a favorecer al experto. ¿Y por qué va a favorecer al experto sobre el inexperto? Por la siguiente diapositiva. Al cobrar 55 ya no me cuestan los dos jóvenes 100, digo 90, me costaría 110. Por lo tanto, ¿a quién yo contrato como empleador? Al experto, porque al contratar al experto me ahorro $10, pero dejé fuera del mercado a estos jóvenes que son recién graduados, que son trabajadores con otras condiciones y valores en el mercado, un mercado libre donde cada uno gana según cada uno tenga valor para el que te paga. Y yo pongo el ejemplo del muro, pero no quiero excluir a nadie. Quiero que se me entienda, es un ejemplo didáctico, ¿no? No tiene que ver, puede ser en tecnología, donde quizás, o puede ser en el sector de la salud, servicios, etcétera, donde pueden participar incluso los emigrantes, las mujeres, quien sea que no se vea reflejado en de la construcción. Pero este es exactamente lo que pasa con el trabajo, con el salario mínimo. Al imponer un salario mínimo al mercado, usted le impone unas condiciones a la propiedad de ese inversionista. Y al proponerle esto, lo que está haciendo es cortando la posibilidad de que nuevos elementos entren al mercado laboral y todos, como yo le decía al principio, entramos al mercado laboral vendiéndonos por menos de lo que realmente costamos o el valor que tenemos o cobrando menos y en tratos que quizás veamos desiguales, pero son tratos favorables de acuerdo a nuestra condición del momento. Es como aquella bar donde yo voy y yo creo que yo valgo mucho, que yo soy muy bonito y que yo soy muy todo, pero realmente el mercado me sitúa y me pone donde yo merezco, que es un individuo que no es especialmente atractivo, que no tiene nada que compartir en favorecer a esta dama que está buscando un mejor partido. En fin, estas son las condiciones. Si puede poner, por favor, la producción los 5 elementos juntos para que todo el mundo lo vea y lo tenga ahí marcado, sería fantástico. El salario mínimo favorece al experto y esto es algo que debemos puntualizar. Si puede poner, entonces, a ver si, creo que esa es la última diapositiva de esas, las diapositivas anteriores, la del salario mínimo, para que se vean los 5 efectos negativos que yo he resumido. Hay muchos más. Eh, no, es la diapositiva anterior, producción, donde están la lista. Pero bueno, quedó clara la idea. En definitiva, los efectos negativos son desempleo, el salario mínimo causa desempleo, es lo que vimos con los dos jóvenes y el ejemplo, causa inflación, causa reducción de horas, causa reducción de competitividad, usted es menos competitivo con quien ofrece
no ofrece límites al salario mínimo, que eso es una aberración, y además tiene un impacto desigual en la economía, en la ciudad, en los empleados. Usted está formando parte de una campaña que es empobrecedora porque ataca el derecho a la propiedad. Ahí está. Esa es la que estaba buscando para que todos tengan, en resumen, estos 5 puntos que podemos desarrollar cuando ustedes quieran.